Se quedó allí paralizado, viendo cómo entraban juntos al hotel. La mano de Solís nunca abandonó la espalda de Isabella. Ella se inclinó hacia él, susurrándole algo al oído. Don Rafael soltó una carcajada sonora. Algo dentro de Javier se rompió en ese momento. No con el estruendo de un vidrio haciéndose añicos, sino con el silencio terrible de una esperanza que muere. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas de esas sesiones de fotos hasta tarde eran en realidad citas con este hombre? ¿Cuántas veces había dormido Javier tranquilamente mientras su esposa? No, no podía pensar en eso ahora. Tenía que funcionar. Tenía que trabajar. Tenía que... Oye, Ramos, ¿estás bien?, preguntó Miguel tocándole el hombro. Te has quedado blanco. Sí, mintió Javier, su voz sonando hueca incluso para él. Estoy bien. Solo el calor. Pero no estaba bien, y ambos lo sabían. Las siguientes 2 horas fueron las largas de su vida. Javier estacionó coches como un autómata. Sonrió cuando debía sonreír, respondió cuando le hablaban, pero su mente era un torbellino. Imágenes de Isabella en los brazos de don Rafael, su risa, sus mentiras. Todo encajaba con una claridad dolorosa ahora. Los regalos caros que aparecían porque una marca se los envió, los viajes repentinos por trabajo, las noches que llegaba a casa oliendo a colonia masculina que ella decía era de algún fotógrafo. ¿Cómo había sido tan ciego? A las 9:15 de la noche salieron. Don Rafael primero, con Isabella medio paso detrás, ajustándose el vestido de una manera que lo decía todo. Javier trajo el Rolls Royce, sus manos temblando ligeramente mientras sujetaba el volante. «Ah, muchacho», dijo don Rafael, sacando su billetera. Extrajo un billete de 50 euros y se lo ofreció a Javier con la condescendencia de quien alimenta palomas en un parque. «Buen servicio». Javier miró el billete, miró a don Rafael, miró a Isabella, quien finalmente lo reconoció. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Javier vio miedo en ellos. Y algo peor, culpa. Pero no la culpa del arrepentimiento, la culpa de haber sido descubierta. «Gracias, señor», dijo Javier, tomando el billete con dedos que no sentía como suyos. Don Rafael y Isabella subieron al coche. Mientras se alejaban, Javier los vio a través de la ventana trasera. Don Rafael dijo algo. Isabella se rió. Luego se besaron. Javier vomitó en los arbustos ornamentales del hotel. Esa noche Javier no fue a casa. No podía. En cambio, caminó. Caminó por las calles de Valencia sin rumbo, sin propósito, tratando de procesar lo que había visto. A las 3 de la mañana terminó en un bar de mala muerte cerca del Mercado Central bebiendo cerveza barata que sabía a aserrín. Su teléfono vibró. Isabella. «¿Dónde estás? Estoy preocupada». La hipocresía de ese mensaje casi lo hace reír. Casi. En cambio, apagó el teléfono. ¿Qué se hace cuando tu vida entera resulta ser una mentira? Cuando la persona en la que confiabas más te traiciona con el tipo de hombre que representa todo lo que tú no eres y nunca serás. Javier no tenía respuestas. Solo tenía dolor. Al día siguiente llegó al trabajo con 2 horas de sueño y una resaca que le martillaba las sienes. Su supervisor lo regañó por su apariencia desaliñada. Javier asintió, murmuró una disculpa, se puso a trabajar. A las 4 de la tarde, don Rafael Solís regresó al hotel. Solo. Esta vez entró directamente al restaurante del hotel, donde aparentemente tenía una reunión. Javier vio cómo otros hombres trajeados se levantaban para saludarlo, estrechando su mano con ese respeto reservado para los poderosos. Javier estacionó su Mercedes clase S en la zona VIP y regresó a su puesto. Pero algo había cambiado en él. La noche anterior, el shock inicial había dado paso a algo más oscuro, más frío, furia. Durante su descanso de 15 minutos, Javier hizo algo que nunca antes había hecho. Buscó a don Rafael Solís en Google. Los resultados fueron abrumadores. Cientos de artículos. El rey Midas del Mediterráneo. Solís Construction, transformando paisajes, fotos en yates, en galas benéficas, cortando listones en inauguraciones. Pero también había otra cosa. Algo que llamó su atención. Un artículo del País de hacía 3 meses. Proyecto Costa Dorada enfrenta retrasos legales. Javier hizo clic. El artículo explicaba cómo el proyecto más ambicioso de Solís, un complejo turístico de lujo en Alicante, había encontrado obstáculos legales inesperados relacionados con derechos de tierra históricos. Algo sobre documentos coloniales que cuestionaban la propiedad moderna del terreno. Terreno en Alicante. El corazón de Javier comenzó a latir más rápido. Abrió otro artículo y otro. Cada uno mencionaba la ubicación específica. No podía ser. Pero era. El terreno en disputa estaba a menos de 10 kilómetros de la propiedad familiar de los Ramos.
Las descripciones geográficas coincidían demasiado. Los límites históricos mencionados en los artículos. Javier conocía esos límites. Los había estudiado toda su vida. Su padre, don Emilio, había sido historiador local especializado en cartografía colonial española. Su abuelo antes que él. Los Ramos habían pasado generaciones estudiando los viejos mapas, las cédulas reales, los documentos de la época virreinal que otorgaban tierras y derechos a las familias fundadoras de la región. La biblioteca de su padre, ahora empacada en cajas en el sótano de su apartamento, contenía documentos que la mayoría de las personas considerarían basura histórica sin valor. Pero Javier había crecido entre esos papeles. Había aprendido a leer español antiguo antes de aprender inglés. Sabía descifrar la caligrafía del siglo XVII. Entendía las sutilezas de las leyes de Indias, el complejo sistema legal que España usaba para gobernar sus territorios. Y de repente, con una claridad que lo dejó sin aliento, Javier comprendió. Don Rafael Solís necesitaba algo que solo alguien con conocimiento profundo de historia colonial podría proporcionar. Y ese hombre rico y poderoso, el hombre que se acostaba con su esposa, el hombre que lo había tratado como basura, no tenía idea de que el simple aparcacoches era exactamente la persona que podía resolver su problema, o destruirlo completamente. Por primera vez en 24 horas, Javier sonrió. No fue una sonrisa amable. ¿Has sentido alguna vez ese momento cuando el destino te entrega exactamente las herramientas que necesitas para cambiar tu vida? Ese instante en que te das cuenta de que tienes más poder del que jamás imaginaste. Javier Ramos acaba de darse cuenta de que tenía una carta para jugar, una carta que don Rafael Solís no veía venir y estaba a punto de jugarla. Javier pasó toda esa noche sin dormir, pero esta vez no por el dolor, por la estrategia. Las cajas de documentos de su padre ocupaban todo el rincón del pequeño trastero que compartía con otros vecinos del edificio. 27 cajas de cartón etiquetadas con la meticulosa letra de don Emilio, mapas 1650-1700, cédulas reales, correspondencia virreinal, registros de agua. Javier las había guardado allí después del funeral, incapaz de deshacerse de ellas, pero sin espacio en su apartamento para el legado de una vida dedicada a la historia. ¿Alguna vez has sentido que tu vida entera se derrumba en un solo instante? Ese momento en que todo lo que creías saber sobre las personas que amas resulta ser una mentira cuidadosamente construida. Si has experimentado esa sensación de traición que te quema por dentro, entonces esta historia te tocará el alma. Y si nunca la has vivido, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver las relaciones para siempre. Antes de comenzar, si estas historias de justicia y redención te emocionan tanto como a mí, no olvides suscribirte. Cada semana comparto relatos que te recordarán que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. Ahora sí, acompáñame en esta historia. El sol de Valencia caía implacable sobre el asfalto del estacionamiento del Hotel Mediterráneo Imperial, ese tipo de calor pegajoso de julio que hace que el aire tiemble y distorsione las siluetas de los coches de lujo. Javier Ramos ajustó su chaleco rojo de ballet, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. 32 años, complexión atlética, pero con esa delgadez que viene de saltarse comidas, ojos color avellana que alguna vez brillaron con sueños, pero que ahora solo reflejaban cansancio. Su uniforme estaba impecable, eso sí, siempre impecable. Era lo único que podía controlar en su vida últimamente. ¡Ramos! El Bentley del señor Cortés, gritó su supervisor desde la entrada principal. Javier corrió hacia las llaves colgadas en el panel. 6 años trabajando como aparcacoches, 6 años viendo cómo otros hombres que no eran más inteligentes ni más trabajadores que él, llegaban en vehículos que costaban más que su apartamento entero. 6 años sonriendo, asintiendo, diciendo sí, señor, y enseguida señor, mientras sus manos tocaban volantes de cuero italiano que jamás podría permitirse. Pero Javier no era un hombre amargado, o al menos no quería serlo. Tenía un plan, siempre había tenido un plan. El problema era que los planes a veces se desmoronan como castillos de arena frente al mar. Todo había comenzado 3 años atrás, cuando su padre, don Emilio Ramos, enfermó de cáncer. El tratamiento experimental en Suiza era su única esperanza. 120.000 euros. Una cifra imposible para una familia de historiadores locales, cuyo mayor tesoro era una colección de mapas antiguos y documentos coloniales que nadie más que ellos valoraba.
Javier había hipotecado todo. El pequeño terreno familiar en las afueras de Alicante, heredado de su abuelo, 40 hectáreas de tierra árida que nadie quería, pero que llevaba el apellido Ramos desde 1847. Firmó papeles que apenas entendió, con un prestamista privado cuyo nombre nunca supo pronunciar correctamente. Tasas preferenciales, le dijeron. Condiciones flexibles, le aseguraron. Mentiras. Don Emilio murió 6 meses después. El tratamiento no funcionó. Y la deuda creció como una bestia hambrienta. Intereses compuestos, cargos administrativos, penalizaciones por pagos atrasados. De 120.000 euros pasó a 200.000, luego a 300.000. Y entonces apareció ella, Isabela Montero. No, espera. Isabela Ramos, ahora. Su esposa. 26 años, 1,70 m de estatura, cabello negro azabache que caía en ondas perfectas sobre sus hombros bronceados, labios carnosos siempre pintados de rojo intenso, y una figura que había convertido su cuenta de Instagram en un pequeño imperio de 150.000 seguidores. Modelo de trajes de baño, influencer de lifestyle, embajadora de marcas de belleza que Javier ni siquiera sabía que existían. Se conocieron en una sesión de fotos en el hotel. Ella era la modelo, él estaba estacionando el coche del fotógrafo. Hubo química instantánea, o eso creyó Javier. Isabella le dijo que amaba su humildad, su sencillez, su autenticidad en un mundo de falsedad. Le dijo que estaba harta de los hombres ricos y arrogantes que solo querían coleccionarla como un trofeo. Eres diferente, Javi, le susurraba. Eres real. Se casaron 8 meses después en una ceremonia pequeña. Isabella insistió en que fuera íntima, solo nosotros y el amor verdadero. Javier pensó que era romántico. No se dio cuenta de que ella simplemente no quería que sus seguidores supieran que se había casado con un aparcacoches. En los primeros meses Isabella fue perfecta. Cocinaba, reía con sus chistes malos, se acurrucaba junto a él en su modesto apartamento de 2 habitaciones en Ruzafa. Pero algo cambió después del primer año. Sus ojos comenzaron a vagar. Sus sonrisas se volvieron mecánicas. Pasaba más tiempo en su teléfono, más tiempo trabajando en colaboraciones, más tiempo fuera de casa. Cariño, tengo una sesión hasta tarde, decía, besándolo distraídamente en la mejilla. Mi agente quiere que asista a este evento de networking, explicaba ya con un pie fuera de la puerta. Es una oportunidad importante, Javi. Tú entiendes, ¿verdad? Y Javier entendía. O más bien, quería entender. Porque si no entendía, entonces tendría que enfrentar la verdad que ya sentía creciendo en su pecho como una mancha oscura. El martes 15 de julio cambió todo. Javier estaba en su turno de tarde, el más largo y agotador, de 2 a 11 de la noche. El hotel estaba especialmente concurrido. Una conferencia de inversores inmobiliarios había traído a la crème de la crème del sector construcción español. Mercedes, Audis, Porsches, uno tras otro. Javier los estacionaba con eficiencia mecánica, su mente en otro lugar, calculando mentalmente cuánto faltaba para el siguiente pago de la deuda. 2.500 euros, en 5 días. Ramos, lo llamó Miguel, su compañero de turno. Acaba de llegar don Rafael Solís. Ve tú, yo tengo que atender a los Sánchez. El nombre resonó en los oídos de Javier como una campana funeraria. Don Rafael Solís, el magnate, el constructor que había levantado media Costa Blanca, el hombre cuyo rostro aparecía en vallas publicitarias, prometiendo paraísos mediterráneos exclusivos. 62 años, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, trajes de 3 piezas incluso en pleno verano, ese aire de superioridad que solo da el dinero viejo mezclado con el nuevo. Javier caminó hacia la entrada, y allí estaba, un Rolls Royce Phantom negro, tan pulido que reflejaba las palmeras del hotel como un espejo líquido. Pero no fue el coche lo que hizo que el corazón de Javier se detuviera. Fue la mujer que salía del asiento del pasajero. Isabella, su Isabella. Llevaba un vestido Versace que Javier jamás le había visto. Diamantes colgaban de sus orejas, diamantes que él ciertamente no le había regalado. Se reía, esa risa cristalina que solía ser solo para él, mientras don Rafael Solís le ponía una mano en la parte baja de la espalda. Una mano demasiado familiar, demasiado íntima. El mundo de Javier se inclinó. «Quédate con el coche cerca, muchacho», dijo don Rafael sin siquiera mirarlo, lanzando las llaves que Javier atrapó por puro instinto. «Saldré en un par de horas». Isabella tampoco lo miró. Pasó junto a él como si fuera invisible, como si fuera parte del mobiliario del hotel, otro elemento decorativo sin importancia.
El olor de su perfume Tom Ford, carísimo, flotó en el aire y Javier sintió náuseas. Si no resuelvo esto en 2 semanas, pierdo el financiamiento. Si pierdo el financiamiento, pierdo las preventas. Si pierdo las preventas. Su voz se quebró ligeramente. Mi empresa se va a la quiebra. 30 años de trabajo. Destruidos un pedazo de pergamino viejo. Javier sintió una oleada de poder absolutamente embriagadora. Este hombre que se follaba a su esposa, que lo había tratado con desprecio, que representaba todo lo que él nunca sería, estaba aquí, rogando. A él. ¿Y qué quieres que haga yo?, preguntó Javier, manteniendo su voz neutral. Necesito que descifres el documento, que me expliques qué significa exactamente, que encuentres una forma de demostrar que esos derechos antiguos ya no son válidos o que mi propiedad no está afectada o lo que seas. Solo necesito una salida. ¿Y por qué crees que puedo hacer eso? Solís lo miró directamente a los ojos por primera vez. Porque tu padre era el mejor en esto, y porque tragó saliva, según el abogado, él estaba investigando exactamente esta área antes de morir. Si alguien tiene información sobre esos derechos de agua históricos, sería su hijo. Ahí estaba. La admisión. El reconocimiento de que Javier no era solo el valet, sino alguien con conocimiento valioso, alguien necesario. Javier dejó que el silencio se extendiera. Vio cómo Solís se retorcía incómodo. Finalmente habló. ¿Cuánto? ¿Perdón? ¿Cuánto pagarías por mi ayuda? Solís pareció aliviado de que la conversación se moviera a terreno más familiar. Dinero. 50.000 euros. En efectivo, sin preguntas. Javier casi se rió. 50.000. Una miseria para un hombre como Solís. Pero luego pensó en su deuda, en los 300.000 euros que lo estaban ahogando, y tuvo una idea mejor. Mucho mejor. No quiero tu dinero, dijo Javier. Solís frunció el ceño, confundido. Entonces, ¿qué quieres? Javier se inclinó más cerca, bajando la voz. Quiero un porcentaje. Si te ayudo a resolver este problema y tu proyecto sigue adelante, quiero el 5% de las ganancias netas del proyecto Costa Dorada. Solís se quedó. Eso sería... Aproximadamente 30 millones de euros, terminó Javier, basado en las proyecciones que aparecen en tu sitio web. Por supuesto, si el proyecto fracasa, no gano nada. Pero si tiene éxito... Estás loco, dijo Solís. Ni siquiera sé si puedes ayudarme realmente. Entonces no tienes nada que perder, respondió Javier con una sonrisa fría. Si fallo, sigues en la misma posición que ahora. Si tengo éxito, tu proyecto vale 1.000 millones. Pagarme 30 es un precio barato por salvar tu imperio, ¿no crees? Solís lo estudió con nueva apreciación, y quizás un toque de respeto. Necesitaría verlo en papel, un contrato, por supuesto. Y yo necesitaría ver el documento original, el mapa del siglo XVII y todos los informes legales relacionados. ¿Cuánto tiempo necesitarías? Javier fingió pensarlo, aunque ya sabía la respuesta. Dame una semana. Tienes 3 días, contrarrestó Solís. El viernes a mediodía es mi fecha límite con el banco alemán. Si no tengo una solución para entonces, todo se cae. 3 días. Javier asintió. Necesito ver los documentos hoy. Esta noche. Ven a mi oficina a las 9, dijo Solís, sacando una tarjeta de su billetera. Edificio Solís Construction, piso 15. Le diré a seguridad que te espere. Tomó la tarjeta. Mientras Solís se daba vuelta para irse, Javier no pudo resistirse. Una cosa más, don Rafael. Solís se detuvo. ¿Sí? Si vamos a ser socios de negocios, deberías saber que soy muy bueno guardando secretos. Muy bueno documentando indiscreciones. El color drenó del rostro de Solís. Sus ojos se agrandaron con comprensión lenta y horrorizada. ¿Tú nos viste? Te vi a ti con mi esposa, dijo Javier, y cada palabra era un cuchillo. Hace 3 días, cuando estacioné tu Rolls Royce, cuando me diste una propina de 50 euros por ser un buen chico. Solís palideció completamente. Escucha, yo no sabía que ella estaba casada. Ella dijo que no me importa lo que ella dijo, interrumpió Javier, y no me importa lo que hiciste, por ahora. Pero aquí está el trato. Tú y yo vamos a resolver tu problema legal. Vas a pagarme lo que acordamos. Y después de eso, vas a terminar lo que sea que tengas con Isabella. Permanentemente. Sin drama. Sin explicaciones. Simplemente se acaba. ¿Y si no? Javier sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Entonces, todos esos documentos que voy a revisar esta noche, toda esa información privilegiada sobre tus proyectos, sobre tus secretos financieros, sobre tus métodos, digamos que las cosas tienen una forma de volverse públicas, y yo tengo amigos en Instagram, 150.000 seguidores para ser exactos.
El rostro de Solís pasó de pálido a rojo intenso. Eso es extorsión. No, corrigió Javier. Es negociación. Extorsión sería si te pidiera dinero por mi silencio. Yo te estoy ofreciendo una solución a tu problema legal a cambio de compensación justa y el final limpio de tu aventura con mi esposa. Todo muy profesional. Solís lo miró con una mezcla de furia impotente y admiración reacia. No eres lo que parecías. Nadie lo es, respondió Javier. ¿Tenemos un trato? Después de un largo momento, Solís asintió bruscamente. Tenemos un trato, pero más te vale cumplir, muchacho, porque si me estás engañando, si esto es algún tipo de venganza barata, tengo recursos que ni siquiera puedes imaginar. Puedo hacer que tu vida sea un infierno. Mi vida ya es un infierno, dijo Javier tranquilamente. La diferencia es que ahora tengo una forma de salir, y tú necesitas que yo tenga éxito tanto como yo lo necesito. Así que dejemos las amenazas y trabajemos juntos. Te veo a las 9. Solís se alejó sin otra palabra, su postura rígida de indignación apenas controlada. Javier volvió a su trabajo estacionando coches con manos temblorosas mientras su mente procesaba lo que acababa de pasar. Había jugado su carta. Había confrontado al hombre que se acostaba con su esposa. Había negociado un trato que podría hacerlo rico o destruirlo completamente. Esa noche, a las 9 en punto, Javier se presentó en el edificio Solís Construction. Era un monolito de vidrio y acero en el distrito financiero de Valencia, el tipo de edificio que grita éxito en cada centímetro cuadrado. El guardia de seguridad, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, verificó su identificación y lo escoltó hasta el piso 15. Las oficinas estaban vacías a esa hora, solo iluminadas por luces de emergencia y el resplandor de la ciudad a través de los ventanales. Don Rafael Solís lo esperaba en su oficina de esquina. El espacio era obscenamente lujoso. Escritorio de caoba italiana, sillas de cuero español, vista panorámica de Valencia iluminada como un mar de luces doradas. Sobre el escritorio había una carpeta de cuero y un tubo de metal que Javier reconoció inmediatamente como contenedor de documentos antiguos. Los documentos originales están en el tubo, dijo Solís sin preámbulos. Los informes legales están en la carpeta. También hay fotos de alta resolución en esta USB por si necesitas ampliar detalles. Ahora, bajo la luz amarillenta de una bombilla desnuda, Javier abrió cada caja con el cuidado de un arqueólogo desenterrando tesoros. El olor a papel viejo y moho le trajo recuerdos de su infancia, sentado en el regazo de su padre mientras don Emilio le explicaba cómo los españoles habían registrado cada pedazo de tierra conquistada con obsesiva precisión burocrática. Hijo, le había dicho su padre una vez, la historia no la escriben los que gritan más fuerte. La escriben los que guardan los recibos. Javier encontró lo que buscaba a las 4 de la mañana. Un mapa catastral de 1689, dibujado con tinta ferrogálica sobre pergamino de piel de becerro. El papel estaba amarillento, quebradizo en los bordes, pero la caligrafía era impecable. Demarcación de las propiedades de la Capitanía General de Alicante y sus derechos perpetuos de aguas subterráneas. Firmado por el teniente gobernador don Sebastián de Oviedo y Herrera, y allí, marcada con una rosa de los vientos y un sello real, estaba la propiedad que ahora formaba parte del proyecto Costa Dorada de don Rafael Solís. Pero había algo más, algo que hizo que el pulso de Javier se acelerara. Una anotación al margen, en latín. Aqua perennis in perpetuum ad familias fundatorias. Agua perenne a perpetuidad para las familias fundadoras. Javier sabía exactamente qué significaba eso. Los derechos de agua en la España colonial eran sagrados, más valiosos que el oro. Y según las leyes modernas de patrimonio histórico, esos derechos antiguos, si estaban debidamente documentados y nunca habían sido revocados formalmente, podían seguir siendo legalmente vinculantes. Si Javier podía demostrar que su familia, los Ramos, eran descendientes directos de una de esas familias fundadoras y que los derechos de agua bajo el terreno de Solís les pertenecían. El proyecto de 1.000 millones de euros de don Rafael Solís se convertiría en papel mojado, literalmente. Javier sonrió en la oscuridad del trastero, pero su sonrisa se desvaneció cuando su teléfono vibró. Isabella. Otra vez. Javi, por favor, necesitamos hablar. Sé que algo pasa. ¿Es por el trabajo? ¿Por el dinero? Podemos solucionarlo. La audacia de esa mujer era asombrosa. Javier casi admiraba su capacidad para mentir incluso a través de mensajes de texto. No respondió. Todavía no. Primero necesitaba más información, más munición.
A las 8 de la mañana, después de ducharse y ponerse su uniforme de ballet, Javier no fue al hotel. En cambio, condujo su viejo Seat Ibiza del 2007 hasta el Archivo Municipal de Alicante. La archivista, una mujer de unos 60 años con lentes de media luna colgando de una cadena, lo miró con curiosidad cuando Javier explicó lo que necesitaba. Registros genealógicos del siglo XVII son complicados, dijo ella, tecleando en su computadora. La mayoría fueron destruidos durante las guerras napoleónicas, pero tenemos algunos documentos parroquiales que sobrevivieron. El apellido era Ramos. Específicamente, buscamos conexión con la familia de Oviedo y Herrera. La archivista levantó una ceja. Eso es muy específico. ¿Tiene alguna razón para creer que existe esa conexión? Javier sacó una copia del documento que su padre había guardado celosamente. Un árbol genealógico dibujado a mano que trazaba la línea Ramos hasta 1654. En la parte superior un nombre, Catalina de Oviedo y Herrera, casada con Miguel Ramos y Salazar. La archivista estudió el documento con creciente interés. Esto es trabajo académico de calidad. ¿Quién lo elaboró? Mi padre. Don Emilio Ramos. Fue historiador local durante 40 años. Espere aquí, dijo ella, levantándose con una urgencia que contradecía su edad. Creo que tenemos algo que le va a interesar. 2 horas después, Javier salió del archivo con fotocopias de 3 documentos notariales que confirmaban lo que su padre siempre había sospechado. Los Ramos eran descendientes directos de una de las 5 familias fundadoras de la región. Y más importante, tenían derechos perpetuos sobre las aguas subterráneas de un área geográfica específica. Un área que incluía exactamente donde don Rafael Solís quería construir su complejo turístico. Javier se sentó en su coche, mirando los documentos sobre el asiento del pasajero. Tenía el poder de destruir a don Rafael Solís. Podía presentar estos papeles, contratar un abogado de patrimonio histórico y ver cómo el imperio inmobiliario del hombre se desmoronaba. Pero algo en su mente le decía que había una forma mejor, una forma más poética. Esa tarde Javier llegó a su turno en el hotel con 15 minutos de retraso. Su supervisor lo estaba esperando con los brazos cruzados. Ramos, esto es inaceptable. Ya van 3 días de comportamiento errático. ¿Qué diablos te pasa? Lo siento, Tomás. Problemas familiares. No volverá a pasar. Tomás suspiró. Mira, eres buen trabajador normalmente, pero te lo advierto, un retraso más y... Ramos, gritó una voz que Javier reconoció inmediatamente. Ambos giraron. Don Rafael Solís caminaba hacia ellos con paso decidido, su traje gris perla impecable incluso bajo el sol abrasador de la tarde. Pero su expresión no era la de superioridad habitual. Había algo diferente. Algo que podría confundirse con desesperación. Necesito hablar con este hombre, dijo Solís, señalando a Javier. En privado. Tomás miró a Javier, luego a Solís, completamente confundido. Señor Solís, Ramos está trabajando. Si hay algún problema con el servicio... No hay problema, interrumpió Solís. Es un asunto personal. 5 minutos. Tomás asintió lentamente y se alejó, aunque no sin lanzarle a Javier una mirada que claramente decía, esto es muy raro. Don Rafael Solís esperó hasta que estuvieron solos en un rincón del estacionamiento, lejos de oídos curiosos. Luego, para asombro absoluto de Javier, el hombre rico y poderoso que había tratado como basura 2 días antes pareció encogerse. Necesito tu ayuda, dijo Solís sin preámbulos. Javier parpadeó. Por un momento pensó que había escuchado mal. Perdón. Tu ayuda, repitió Solís, y ahora Javier podía ver el sudor en su frente a pesar del aire acondicionado del hotel. Sé quién eres. Bueno, sé quién era tu padre. El mundo de Javier se detuvo por segunda vez en 3 días. ¿Cómo? Don Emilio Ramos, historiador local, experto en cartografía colonial, dijo Solís, sacando su teléfono y mostrándole una foto de un artículo académico. Publicó 17 papers sobre derechos de tierra en Alicante. Yo necesitaba consultar a alguien sobre un problema legal en mi proyecto. Un abogado mencionó su trabajo. Cuando vi el apellido Ramos hice la conexión. El valet del hotel. Hijo de don Emilio. Javier no dijo nada. Su mente trabajaba a 1000 por hora, recalibrando, reevaluando. Solís continuó, y ahora había algo casi patético en su tono. Mi proyecto Costa Dorada está paralizado. Completamente. Hemos gastado 120 millones en permisos, diseño, preparación. Teníamos financiamiento de bancos alemanes, preventa de 40% de las unidades. Pero apareció este maldito documento.
Un mapa del siglo XVII con anotaciones en español antiguo que ni mis abogados ni mis historiadores contratados pueden descifrar completamente. Hablan de derechos de agua, de familias fundadoras, de cláusulas en latín que podrían invalidar mi escritura moderna. Hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello plateado. Javier tomó el tubo con reverencia, abriéndolo cuidadosamente. El olor familiar a papel viejo lo golpeó como un recuerdo de su padre. Dentro había un mapa extraordinariamente bien preservado para tener más de 300 años. Lo desenrolló sobre el escritorio de Solís, usando pisapapeles de cristal para mantener las esquinas planas. Y allí estaba. Hermoso. Terrible. El mapa que podría salvar o destruir a don Rafael Solís. Javier lo estudió en silencio, sus ojos entrenados identificando inmediatamente el estilo cartográfico, la caligrafía, los símbolos. Era auténtico, sin duda. Y las anotaciones en los márgenes, su corazón comenzó a latir más rápido, porque lo que vio confirmó exactamente lo que había sospechado. Los derechos de agua, las familias fundadoras. Todo estaba ahí, documentado con la precisión obsesiva de la burocracia española colonial. Y don Rafael Solís había construido su proyecto directamente encima de uno de los acuíferos más legalmente protegidos de la región. ¿Y bien?, preguntó Solís después de 10 minutos de silencio. ¿Puedes resolverlo? Javier levantó la vista, su expresión cuidadosamente neutral. Sí, dijo simplemente. Puedo resolverlo. ¿Cómo? Necesito tiempo para documentar mi análisis adecuadamente, pero tengo una estrategia. Te la presentaré el viernes por la mañana con todos los documentos de soporte necesarios para satisfacer a tus abogados y banqueros. ¿Me estás diciendo que realmente puedes salvar mi proyecto? Javier asintió lentamente. Puedo salvarlo, o puedo enterrarlo. Depende de ti cumplir tu parte del trato. El mensaje era claro. Solís apretó la mandíbula, pero asintió. El contrato del 5% estará listo para tu firma el viernes. Y lo de Isabella se acabó. Tienes mi palabra. La palabra de un hombre que se acuesta con la esposa de otro, dijo Javier suavemente. Perdóname si no la considero particularmente valiosa. Entonces, ¿qué quieres? Javier pensó por un momento. Quiero que le digas a Isabella que se acabó. Esta noche, por mensaje, y quiero ver el mensaje antes de que lo envíes. Solís sacó su teléfono con movimientos bruscos, tecleó algo y se lo mostró a Javier. Isabella, esto no puede continuar. Fue un error. Por favor, no me contactes más. Envíalo, dijo Javier. Solís presionó enviar. Segundos después el teléfono vibró con una respuesta. Javier no necesitó leerla. La expresión de Solís lo dijo todo. «Me está llamando», murmuró Solís. Múltiples mensajes. «Está furiosa». «Ignórala», ordenó Javier. «Si la ves en algún lugar, la ignoras. Si te busca, le dices que fue un error. ¿Entendido? Entendido». Javier recogió el tubo con el mapa y la carpeta. «Me llevo estos. Los necesito para mi análisis. Te los devuelvo el viernes con mi informe. Esos son documentos invaluables. Y yo soy la única persona que puede interpretarlos correctamente», interrumpió Javier. «¿Confías en mí o no hay trato?» Después de un momento tenso, Solís asintió. Javier salió del edificio Solís Construction sintiéndose como un hombre diferente. El mismo que había entrado, pero transformado. Ya no era el valet invisible. Era el hombre que tenía el futuro de don Rafael Solís en sus manos. Y lo mejor de todo, todavía no había mostrado su verdadera carta. Porque lo que don Rafael Solís no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que Javier no solo podía resolver el problema legal del proyecto Costa Dorada, podía demostrar que él mismo, Javier Ramos, era el heredero legítimo de los derechos de agua que bloqueaban el proyecto, lo cual significaba que don Rafael Solís no necesitaba pagarle 5% de las ganancias. Necesitaba pagarle por los derechos mismos, y eso valía mucho más que 30 millones. ¿Has sentido alguna vez que finalmente las piezas del rompecabezas comienzan a encajar cuando te das cuenta de que tienes más poder del que jamás soñaste posible? Javier Ramos estaba a punto de enseñarle al mundo que incluso los hombres invisibles pueden cambiar el juego. Cuando llegó a su apartamento esa noche, Isabella lo esperaba en la puerta. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido, el teléfono en la mano. «Necesitamos hablar», dijo con voz temblorosa. Javier la miró. Y por primera vez en su matrimonio no sintió amor, no sintió dolor, no sintió nada excepto una fría y calculada determinación. «Sí», abriendo la puerta, «necesitamos hablar, pero no sobre lo que ella creía».
Isabela entró al apartamento como un huracán de emociones contradictorias, lágrimas, furia, desesperación, todo mezclado en una actuación que en otro tiempo habría destrozado a Javier. Pero eso fue antes de verla bajarse del Rolls Royce de otro hombre, antes de descubrir que su matrimonio era tan falso como sus pestañas postizas. Xavi, no sé qué te han dicho, pero necesitas escucharme, comenzó Isabella, su voz quebrándose en los lugares exactos donde había aprendido que los hombres se derrumban. Ha habido un malentendido terrible. Rafael Solís es solo un contacto de negocios. Él estaba ayudándome con oportunidades de modelaje y... ¿Rafael? Interrumpió Javier, dejando el tubo de documentos sobre la mesa con cuidado deliberado. ¡Qué familiar! ¿También lo llamas así cuando te acuestas con él? Isabela se quedó helada. Su máscara de vulnerabilidad se agrietó apenas un segundo, revelando algo más frío debajo. No sé de qué hablas. Te vi, Isabela. Hace 3 días, en el hotel donde trabajo. Bajándote de su coche, besándolo, entrando con él. Cada palabra era un martillazo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas follándote al hombre que está tratando de robar la tierra de mi familia? El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella lo miró, calculando, procesando. Y entonces, como si un interruptor se hubiera activado, su postura cambió. Los hombros hacia atrás. La barbilla levantada. Ojos fríos. Está bien, dijo, su voz ahora desprovista de toda emoción fingida. ¿Quieres la verdad? Aquí está. Sí, estoy con Rafael. Desde hace 8 meses, y es todo lo que tú nunca serás. Rico, poderoso, importante. Javier sintió cada palabra como un golpe físico, pero mantuvo su rostro neutro. ¿8 meses? Entonces, ¿cuándo exactamente decidiste que nuestro matrimonio era una mentira? Nuestro matrimonio ha sido una mentira desde el principio, escupió Isabela. ¿Crees que me casé contigo por amor? Me casé contigo porque pensé que eras diferente, auténtico, que tenías potencial oculto. Pensé que tal vez tu familia tenía dinero escondido, con todas esas historias sobre tierras y documentos antiguos. Pero no. Solo eras un aparcacoches con deudas y sueños rotos. Cada palabra estaba diseñada para herir, para destruir. Y probablemente lo habría logrado si Javier no hubiera pasado los últimos 3 días reconstruyéndose a sí mismo desde los cimientos. ¿Y Solís? ¿Él sabe que estás casada? Isabela se rió, un sonido áspero y desagradable. Por supuesto que lo sabe. No le importa. Los hombres como Rafael toman lo que quieren, y yo decidí que quería estar del lado de los ganadores, no del lado de los perdedores. Ya veo, dijo Javier tranquilamente. ¿Y qué va a ser tu ganador ahora que te acaba de terminar por mensaje? El rostro de Isabella se retorció con furia. Eso fue tu culpa. ¿Qué le dijiste? Lo amenazaste, porque Rafael estaba feliz conmigo hasta hoy. Hablábamos de un futuro juntos, de oportunidades, de usarte como lo que eres, interrumpió Javier. Isabella, para hombres como Solís, tú eres un accesorio, bonito, costoso, pero reemplazable. Él nunca iba a dejarlo todo por ti. Solo eras una distracción, un juguete. ¡Cállate!, gritó ella. Tú no sabes nada. Rafael me ama. ¿Me prometió? Rafael es un hombre de negocios, cortó Javier, y ahora mismo tú eres un mal negocio. Así que sí, hablé con él. Y sí, acordamos que lo mejor para todos es que su pequeña aventura termine, permanentemente. Isabella lo miró como si nunca antes lo hubiera visto realmente. ¿Quién diablos eres tú? El Javier que conozco nunca podría. El Javier que conocías murió cuando lo traicionaste, dijo él simplemente. Ahora quiero que tomes tus cosas y te vayas. ¿Irme? Este es mi apartamento también. No legalmente. Está a mi nombre. Lo compré antes de que nos casáramos. Revisa el contrato de matrimonio que firmaste. No hay comunidad de bienes. No tienes derecho legal a nada mío. Era verdad. Javier había insistido en un acuerdo prenupcial simple cuando se casaron, principalmente porque no tenía nada que proteger. Irónicamente, eso ahora significaba que Isabela tampoco tenía nada que reclamar. Esto es ridículo, siseó Isabela. No voy a... Tienes hasta mañana al mediodía, la interrumpió Javier. Después de eso, cambio las cerraduras. Y te sugiero que seas discreta, porque si haces algún escándalo público, si intentas arruinar mi reputación en tus redes sociales, voy a asegurarme de que todos esos patrocinadores que tanto amas sepan exactamente qué tipo de persona eres. Tengo pruebas. Isabella, fotos, mensajes, todo. Era un farol parcial. Javier no tenía mucho más allá de lo que había visto, pero Isabella no lo sabía. Y en su mundo de imagen y apariencias, incluso la amenaza de un escándalo era devastadora. «Eres un monstruo», susurró ella. «No», corrigió Javier.
Soy alguien que finalmente aprendió a valorarse a sí mismo. Ahora vete. Tengo trabajo que hacer. Isabella salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Javier se quedó solo en el apartamento que, de repente, parecía más grande, más vacío, pero también más suyo que nunca. Se sentó en la mesa del comedor y abrió el tubo de documentos. Tenía 2 días para preparar el caso que cambiaría su vida para siempre. Y no podía fallar. Los siguientes 48 horas fueron los más intensos de la vida de Javier. No durmió. Apenas comió. Cada momento lo dedicó a construir un caso legal irrefutable. Primero, organizó todos los documentos de su padre en orden cronológico. El mapa de 1689, los registros parroquiales que confirmaban su linaje, las cédulas reales que otorgaban derechos de agua perpetuos a las familias fundadoras, los documentos notariales modernos que nunca habían revocado formalmente esos derechos antiguos. Luego contrató a un abogado especializado en patrimonio histórico. No podía permitirse uno caro, pero encontró a una joven recién graduada llamada Carmen Ortiz que estaba fascinada por el caso y dispuesta a trabajar por un porcentaje del resultado. «Esto es increíble», dijo Carmen cuando Javier le mostró los documentos. «Los derechos de agua coloniales son extremadamente difíciles de anular. Si podemos demostrar continuidad de linaje y que nunca fueron formalmente extinguidos, esto vale millones, potencialmente cientos de millones». «¿Cuánto tiempo necesitas para preparar los argumentos legales?» «Dame 24 horas. Voy a llamar a un profesor mío que es experto en derecho histórico español. Pero Javier, esto va a ser una bomba. Cuando presentes esto, no solo bloqueas el proyecto de Solís, le das el poder de negociación total. Él tendrá que comprarte los derechos o abandonar un proyecto en el que ya invirtió más de 100 millones. Javier sonrió. Era exactamente lo que había planeado. El viernes por la mañana, a las 10 en punto, Javier llegó a las oficinas de Solís Construction. Esta vez no llevaba su uniforme de ballet. Llevaba el único traje que poseía, uno que había comprado para el funeral de su padre. Le quedaba un poco grande, pero con una corbata prestada y zapatos lustrados se veía respetable, profesional, como alguien a quien tomar en serio. Don Rafael Solís lo esperaba en la sala de juntas, junto con 3 abogados de trajes caros y expresiones escépticas. También había 2 hombres que Javier no reconoció, pero por sus insignias y maletines supuso que eran los representantes del banco alemán. «Llegas puntual», dijo Solís, y había tensión en cada sílaba. «Espero que tengas buenas noticias». «Tengo noticias», respondió Javier, colocando su propio maletín sobre la mesa. «Si son buenas o malas depende de tu perspectiva». Solís frunció el ceño, pero hizo un gesto para que continuara. Javier abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. La colocó frente a Solís con movimiento deliberado. «El mapa que encontraron es auténtico. Data de 1689, durante el gobierno del teniente gobernador don Sebastián de Oviedo y Herrera. Documenta derechos perpetuos de agua subterránea otorgados a 5 familias fundadoras de la región». «Ya sabemos eso», interrumpió uno de los abogados. «Lo que necesitamos saber es si esos derechos siguen siendo legalmente vinculantes». «Sí», dijo Javier, simplemente. «Lo son». «Lo son». El silencio en la sala fue absoluto. Solís palideció. «¿Qué?» Según la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, artículo 37, y confirmado por jurisprudencia del Tribunal Supremo en 2019, los derechos históricos documentados que nunca fueron formalmente revocados por decreto real o por acto legislativo específico mantienen validez legal si puede demostrarse continuidad de los beneficiarios originales. Javier sacó más documentos, colocándolos metódicamente frente a los atónitos abogados. Estos son registros parroquiales y notariales que trazan la línea de descendencia desde las familias originales hasta el presente. Esta es la documentación de que esos derechos nunca fueron revocados, y esto, colocó un documento final con un golpe satisfactorio, es el árbol genealógico certificado que demuestra que yo, Javier Ramos y Salazar, soy descendiente directo en línea masculina de una de esas 5 familias fundadoras. El color drenó completamente del rostro de Solís. Estás diciendo que yo controlo los derechos de agua bajo tu proyecto Costa Dorada», confirmó Javier. «No parcialmente, completamente. Según estos documentos, cualquier uso comercial del agua subterránea en esa área requiere mi permiso explícito. Sin ese permiso, tu proyecto es ilegal». Uno de los alemanes habló por primera vez en un español con fuerte acento.
¿Está diciendo que este hombre puede bloquear completamente nuestro proyecto? Sí, dijo Carmen Ortiz, entrando a la sala en ese momento con su propio maletín. Buenos días. Soy Carmen Ortiz, representante legal del señor Ramos. Y sí, mi cliente tiene el derecho legal absoluto de impedir que el proyecto Costa Dorada proceda, a menos que lleguen a un acuerdo. Solís se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Esto es extorsión. Me dijiste que podías resolver el problema. Y puedo, dijo Javier calmadamente. Estoy dispuesto a venderte los derechos, por el precio justo, por supuesto. ¿Cuánto? La voz de Solís era apenas un susurro estrangulado. Javier miró a Carmen, quien asintió. 150 millones de euros. El número flotó en el aire como una bomba. Uno de los abogados de Solís soltó una risa incrédula. Eso es absurdo. Esos derechos de agua no valen ni un décimo de eso. Tienes razón, acordó Carmen. En circunstancias normales, derechos de agua históricos podrían venderse por 10 o 20 millones, pero estas no son circunstancias normales. Ustedes ya invirtieron 120 millones en este proyecto. Tienen preventas por valor de 400 millones. El proyecto completo generará aproximadamente 1.000 millones en ganancias durante los próximos 10 años. Sacó su propia carpeta. Si mi cliente bloquea el proyecto, ustedes pierden los 120 millones invertidos, pierden las preventas, probablemente enfrentan demandas de los compradores y la empresa Solís Construction enfrenta bancarrota. Comparado con ese escenario, 150 millones es barato, muy barato. No tenemos ese dinero en efectivo, dijo Solís, su voz quebrada. No esperamos efectivo, respondió Javier. Aceptaremos el 15% de participación accionaria en el proyecto Costa Dorada con derechos de voto y representación en el Consejo. Valorado conservadoramente, eso equivale aproximadamente a 150 millones durante la vida del proyecto. Los alemanes se miraron entre sí, luego comenzaron a hablar rápidamente en alemán. Solís se dejó caer en su silla, la cabeza entre las manos. Me engañaste, dijo finalmente. Me hiciste creer que ibas a ayudarme. Todo este tiempo te ofrecí exactamente lo que pediste, interrumpió Javier. Una solución a tu problema legal. La solución es simple. Págame por los derechos que legítimamente poseo. No te robé nada, Rafael. Tú intentaste construir sobre tierra que no te pertenece completamente. Yo simplemente estoy reclamando lo que es mío por derecho de nacimiento. Y el acuerdo del 5%. Sigue en pie si prefieres esa opción, dijo Javier con una sonrisa. Puedo ser tu consultor, ayudarte a navegar los obstáculos legales y tomar un pequeño porcentaje. O puedo ser tu socio con 15%, resolviendo el problema completamente. Tú eliges. Pero ambos sabían que no había elección real. Con el 5%, el problema legal permanecía. Con el 15%, se resolvía para siempre. Los alemanes terminaron su conferencia y uno de ellos habló. Solís, desde la perspectiva del banco, preferimos la opción de sociedad. Elimina el riesgo legal completamente. Recomendamos aceptar los términos del señor Ramos. Solís miró a Javier con odio puro. ¿Sabes qué es lo peor? Que tenías razón. Yo te traté como basura, te vi como invisible, y ahora eres mi dueño. No tu dueño, corrigió Javier, tu socio. Y créeme, Rafael, voy a ser un socio muy atento. Voy a estar en cada reunión del Consejo. Voy a revisar cada decisión importante. Voy a asegurarme de que este proyecto sea exitoso, porque mi fortuna depende de ello. Pero también voy a asegurarme de que todo se haga correctamente, legalmente, éticamente. Se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un tono casi íntimo. Y cada vez que me veas en esas reuniones, vas a recordar que el simple aparcacoches al que subestimaste, cuya esposa te follaste, resultó ser más inteligente que tú, más preparado, mejor. El silencio era ensordecedor. Finalmente Solís sintió una vez un movimiento brusco de derrota. Preparen los papeles, le dijo a sus abogados. Acepto los términos. 3 semanas después, Javier estaba sentado en la terraza de un café elegante en el centro de Valencia, bebiendo un cortado que costaba lo mismo que solía ganar en una hora de trabajo. El contrato estaba firmado, los derechos transferidos. Su participación del 15% en Costa Dorada estaba asegurada legalmente. Carmen Ortiz se sentó frente a él sonriendo ampliamente. Los primeros dividendos llegan en 3 meses. Basado en las preventas actuales, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de euros para ti. 2 millones. Suficiente para pagar la deuda de 300.000 y aún tener 1.7 millones restantes. En 3 meses.
Y eso era solo el comienzo. ¿Y la esposa?, preguntó Carmen. ¿Has sabido algo de ella? Javier negó con la cabeza. Firmó los papeles de divorcio sin pelear. Su abogado dijo que estaba ansiosa por seguir adelante. Creo que ya encontró a su siguiente víctima. Algún futbolista de segunda división, según escuché. Algunos nunca aprenden, comentó Carmen, pero tú sí aprendiste, y bastante rápido. Tuve buenos maestros, dijo Javier, pensando en su padre maestro, en todos esos años estudiando mapas viejos que había pensado que no servían para nada. Mi padre solía decir que el conocimiento es la única forma de riqueza que nadie puede quitarte. Resulta que tenía razón. Su teléfono vibró. Un correo electrónico de Solís Construction, invitándolo a su primera reunión de consejo la próxima semana. Javier sonrió. Don Rafael Solís tendría que verlo sentado en esa mesa, no como un subordinado, no como un empleado, sino como un igual. Como un socio que tenía tanto poder de decisión como él. La justicia poética tiene su propio sabor dulce. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo Javier, tomando otro sorbo de su café. No fue la venganza. No fue el dinero, aunque no voy a mentir. Eso ayuda bastante. Fue darme cuenta de que tenía valor todo el tiempo, que las cosas que mi padre me enseñó, las habilidades que desarrollé, el conocimiento que adquirí, todo eso valía más que cualquier Rolls Royce o traje caro. Eso es muy profundo para un viernes por la tarde, bromeó Carmen. He tenido mucho tiempo para pensar últimamente. Y era verdad. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa de emociones. Dolor por la traición de Isabela, aunque si era honesto, ese dolor había disminuido sorprendentemente rápido. Quizás porque se había dado cuenta de que nunca realmente la había conocido. Había estado enamorado de una versión de ella que nunca existió realmente. También había sentido satisfacción, sí. Ver a don Rafael Solís obligado a tratarlo con respeto. Ver cómo ese hombre poderoso y arrogante tuvo que tragarse su orgullo y aceptar que había subestimado gravemente al muchacho del ballet. Pero más que todo, Javier sentía esperanza. Por primera vez en años, el futuro no era una carga aplastante de deudas y obligaciones imposibles. Era una página en blanco llena de posibilidades. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Miguel, su ex compañero de trabajo en el hotel. Tío, es verdad lo que dicen. ¿Que eres socio de Solís Construction ahora? El hotel está lleno de rumores. Javier sonrió y respondió. Es verdad, pero recuerda, siempre trata bien a todos. Nunca sabes quién va a terminar siendo tu jefe o tu socio. 6 meses después, el proyecto Costa Dorada estaba en pleno desarrollo. Las excavadoras trabajaban día y noche. Los planos arquitectónicos que Javier revisaba en las reuniones mensuales del consejo mostraban un complejo que sería la envidia de toda la Costa Blanca. Y Javier estaba allí en cada paso, no como un observador pasivo, sino como un socio activo que hacía preguntas difíciles y exigía respuestas honestas. Don Rafael Solís había aprendido a trabajar con él, aunque la tensión entre ellos nunca desaparecería completamente. Pero eso estaba bien. Javier no necesitaba que le agradara, solo necesitaba que lo respetara. Una tarde, mientras revisaban los últimos informes financieros, Solís hizo una pausa y miró a Javier con una expresión que era difícil de descifrar. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Lo planeaste todo desde el principio? ¿Desde el momento en que te pedí ayuda? Javier consideró la pregunta cuidadosamente. No, admitió. Al principio, honestamente pensé en ayudarte a cambio del 5%. Pero cuando comencé a revisar los documentos, cuando vi exactamente dónde estaba tu proyecto y recordé los mapas de mi padre, entonces sí, cambié mi estrategia. No voy a disculparme por eso. Solís asintió lentamente. Supongo que no puedo culparte. Hiciste lo que cualquier hombre de negocios inteligente haría. Identificaste una oportunidad y la aprovechaste. Aprendí del mejor, dijo Javier con una sonrisa irónica. Hubo un momento de silencio incómodo, luego Solís habló de nuevo. Lo de Isabella... Lo siento. Debía haber... No, interrumpió Javier. No te disculpes. En retrospectiva me hiciste un favor. Si no hubiera descubierto quién era realmente, probablemente habría desperdiciado años más de mi vida con ella. Ahora soy libre y rico, así que gracias, supongo. Solís soltó una risa corta y amarga. Eres un cabrón insolente, ¿lo sabías? Prefiero pensar que soy alguien que finalmente aprendió a jugar el juego, respondió Javier. Y a jugarlo bien. Sí, acordó Solís, juegas muy bien. El proyecto Costa Dorada se completó 18 meses después.
La gran inauguración fue un evento espectacular con políticos locales, celebridades y, por supuesto, los medios de comunicación. Javier llegó en su propio coche ahora, un Mercedes clase E, modesto pero elegante, nada ostentoso. No necesitaba impresionar a nadie. Mientras caminaba por el complejo terminado viendo las elegantes villas con vistas al mar, las piscinas infinitas que reflejaban el cielo mediterráneo, los jardines meticulosamente diseñados, sintió una oleada de orgullo genuino. Esto era, en parte, su legado. Su conocimiento, su herencia familiar, había hecho posible que este lugar existiera. Durante la ceremonia de corte de listón, don Rafael Solís pronunció un discurso agradeciendo a todos los que habían hecho posible el proyecto. Cuando llegó el momento de reconocer a los socios, hizo una pausa y miró directamente a Javier. Y un agradecimiento especial a Javier Ramos, cuyo conocimiento experto en historia colonial resultó ser invaluable. Hubo algo en la forma en que dijo invaluable que hizo sonreír a Javier. Era el reconocimiento más cercano a la derrota que don Rafael Solís jamás daría públicamente. Javier asintió en reconocimiento, pero no se levantó para hablar. No necesitaba el centro de atención. Su cuenta bancaria hablaba por él. Después de la ceremonia, mientras los invitados mezclaban y bebían champán caro, Javier se quedó solo por un momento en una terraza con vista al mar. Pensó en su padre, en cómo don Emilio había pasado toda su vida estudiando historia, preservando documentos, manteniendo vivo el conocimiento del pasado, nunca sabiendo que ese conocimiento un día salvaría a su hijo. «Gracias, papá», susurró Javier al viento. «Todo lo que me enseñaste valió la pena. Todo». Hablando solo, Javier se giró. Carmen Ortiz estaba allí, 2 copas de champán en las manos. Le ofreció una. «Solo reflexionando», dijo Javier, aceptando la copa. «Tienes derecho a reflexionar. No todos los días un aparcacoches se convierte en multimillonario. Ex aparcacoches», corrigió Javier con una sonrisa. «Ahora soy. ¿Qué dice mi tarjeta de negocios? Consultor de patrimonio histórico y socio Inver. Suena mucho mejor que el tipo que estaciona coches», bromeó Carmen. Brindaron, el cristal tintineando suavemente. «Por los finales felices», dijo Carmen. «Por los nuevos comienzos», corrigió Javier. Porque eso era lo que esto era realmente, no un final, sino un comienzo. El comienzo de una vida que Javier había tenido que luchar para reclamar, que había tenido que ser lo suficientemente inteligente y valiente para tomar cuando se presentó la oportunidad. Había perdido una esposa que nunca lo amó realmente, pero había ganado su autorrespeto, su libertad financiera y la prueba de que él valía más de lo que nadie, incluyéndose a sí mismo, había creído. ¿No es eso lo que todos queremos, finalmente? No venganza, no riqueza por la riqueza misma, sino la validación de que tenemos valor, de que somos suficientes, de que merecemos respeto y dignidad. Javier Ramos lo había aprendido de la manera más difícil posible, pero lo había aprendido. Y ahora, parado en la terraza de un proyecto de 1.000 millones de euros del que era parcialmente dueño, viendo el sol ponerse sobre el Mediterráneo que sus antepasados habían navegado siglos atrás, Javier Ramos supo con certeza absoluta que nunca más sería invisible, nunca más sería subestimado, y nunca más dejaría que alguien le dijera cuánto valía, porque él sabía su valor ahora, y era incalculable. 2 años después, Javier abrió su propia firma de consultoría especializada en resolver disputas de propiedad histórica. Resulta que había docenas de proyectos en toda España atrapados en líos legales similares, y ahora tenía la reputación, el capital y el conocimiento para ayudar. Isabella intentó contactarlo una vez cuando las fotos de él en eventos de alto perfil comenzaron a circular en redes sociales. Javier no respondió. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Don Rafael Solís y él nunca se hicieron amigos, pero desarrollaron un respeto profesional mutuo. De vez en cuando incluso colaboraban en nuevos proyectos. Y cada vez que Javier pasaba por el Hotel Mediterráneo Imperial, saludaba a los valets que trabajaban allí, les daba propinas generosas, y cuando estaban lentos, a veces les contaba una historia. La historia de cómo un hombre que estacionaba coches aprendió que el conocimiento es poder, que la paciencia es una virtud, y que nunca subestimes a las personas solo por su uniforme, porque la vida tiene una forma curiosa de poner a prueba no solo lo que sabes, sino quién eres cuando nadie está mirando. Y Javier Ramos había pasado esa prueba con honores.